Prometíamos un Televisión Pública Noticias recargado, con notas interesantes, con testimonios como ustedes ya han escuchado. Y hoy ha sido un día de fotos fuertes de lo político, de un mensaje fuerte de Alberto Fernández una vez que tomó el micrófono, pero todo eso en el marco de anuncios que tienen que multiplicarse. Porque si hay, Nicolás, un déficit en nuestro país, más de uno naturalmente, pero si hay un déficit es el de la vivienda. Sí, claro está. Acá tenemos al ministro que puede dar cifras si quieres, pero sí, es una de las grandes deudas pendientes. Aquí, en nuestros estudios, el ministro del área, Jorge Ferraresi. Gracias por venir, ministro. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Son 55.000 viviendas las que se terminarán. No las, a ver, vamos a poner en contexto. En algún momento, hace 6 años, algunas de ellas, 7 otras, empezaron a construirse este grupo de 55.000 viviendas que un día alguien dejó de trabajar para que esas viviendas pudieran ser un lugar para tantos argentinos. Sí, dos temáticas. Una esa, que tenía que ver con los planes federales de vivienda, y otras 11.000 viviendas de Procrear casi terminadas sin entregar. O sea que tenemos dos temas urgentes de cosas que estaban planeadas y resueltas en el año 2015, que bueno, el gobierno anterior no le dio el financiamiento, no le dio las herramientas políticas a las jurisdicciones provinciales y municipales para que eso suceda. Hoy, bueno, a partir de una ley que hicimos en el mes de febrero, junto con Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, pudimos hoy lanzar el programa de reconstruir 55.000 viviendas, y en el tema de entregar las viviendas Procrear, que estas 11.000 ya vamos por el orden de las 6.000 entregadas, así que nos quedan un poquitito más. Más esto, como decís, es un problema estructural de la Argentina, que primera vez en la historia de la Argentina que hay un ministerio que se ocupa del tema de vivienda, y este es el desafío que nos plantea el presidente. Estas 55.000, la idea, el objetivo es en qué momento terminarlas, en qué momento incluso poder entregarlas. Y depende del avance. Hay viviendas que están al 90%, otras al 20%, al 15%, digo, son procesos en un año, algunas en 2-3 meses van a estar terminadas, así que depende. Quizás algunas estaban al 80, 90 y retrocedieron. Y sí, porque aparte de 5 años abandonadas, digo, el tema del clima, el saqueo en algunos lados, claro, digo, todo lo que tiene que ver con la impotencia también de la gente de ver una vivienda ahí casi terminada y no poderla disfrutar. Es un número fuerte, 55.000 viviendas. Fortísimo. Ahora, ¿qué número es el total? Primero, vamos con distintas preguntas. Un número fuerte, 55.000. ¿Qué número es el total? ¿Qué número de viviendas necesita la Argentina que exista para que cada uno tenga su techo? Mira, ahí lo comentaba recién con la gente de la producción. La Argentina tiene 14 millones de viviendas y 12 millones de familias. O sea que si uno parte la base, digo, el problema es un problema como la economía, de la concentración de recursos, muchos, no de la distribución. O sea, nosotros tenemos que generar políticas públicas, esas políticas públicas permitan tener una certeza en qué momento del tiempo de uno le va a tocar una vivienda. Nosotros tenemos 4 temáticas muy fuertes. Una que era esta, reconstruir, el otro Procrear. En Procrear ya estamos licitando 7.000 viviendas más y vamos a hacer 24.000 en este periodo de 3 años. Un programa que se llama Casa Propia, que firmamos convenio con todas las provincias por 65.000 viviendas. Ya están 20.000 en proceso de licitación y de acá a los próximos 2 meses las 65.000 primeras. Generar suelo, digo, porque una de las problemáticas que tiene la Argentina es la generación de suelo urbano, así que estamos generando 25.000 lotes con servicio para después poner vivienda, y hemos lanzado un programa que empieza a cambiar el paradigma del tema de las viviendas, que son créditos, que el viernes cierran la inscripción a través del Ministerio, que lo vamos a entregar por el Banco Hipotecario, para construir 22.000 viviendas en lotes propios. O yo, que soy de Avellaneda, nosotros la primera casa la hacíamos arriba de la casa de los viejos o en el fondo. Entonces, en esa temática hay más 65.000 créditos para refacciones, hay más de 120.000 argentinos anotados en estas temáticas, así que bueno, empezar que no sea el sistema financiero el que nos permita poder acceder a una vivienda, sino que sea la política pública la que nos ordene este tema. Está bien. Ministro, hoy en Ensenada le hizo al presidente una parábola, una metáfora futbolera. Me quiero agarrar un poco de eso y quiero saber si siente a veces que el gobierno o el oficialismo juega al fútbol con los pies y los rivales la agarran con la mano, juegan con tapón de aluminio. Mira, hoy justamente cuando yo di esa referencia de que fue un hecho real lo que yo conté. Cuando Argentino Juniors se va al descenso en el año 95, en la cancha de Nueva Chicago, pasó de esta situación. Un pibe le tira una pelota en la cara al Polo Quintero, roja, y después la segunda jugada viene un delantero nuestro, le da una patada arriba de la rodilla, no era faunada. Entonces, cuando sale el Polo Quintero, dice, vamos a tener que aprender a jugar de vuelta porque este juego es distinto al que veníamos jugando nosotros. Y cuando nos íbamos, Cristina me corrigió, me dijo, es mucho más que eso. Nosotros jugamos al fútbol y ellos juegan al rugby.
Y me parece que lo graficó mucho mejor que lo que grafiqué yo. Así que me parece que es tal cual. Digo, pasan cosas, ¿no?, que no sostienen una conducta ni siquiera ideológica, ¿no? Porque esos cambios, ¿no?, del veneno, de la vacuna, de la no vacuna, Sí. digo, este debate ficticio que tiene que ver con la presencia educativa. Cualquier encuesta analiza que la presencia educativa en la Ciudad de Buenos Aires es del 28%. Cuando también, digo, se fogonea con una cantidad de políticas, por ejemplo, no pagar o judicializar el tema del aporte de las grandes fortunas. Sí. El 80% pagó. Entonces, digo, sí, cada vez se convierten más en gobiernos de minoría. ¿Y en qué cree que le falta al gobierno para aprender a jugar los partidos que tenemos, que hay que jugar siendo gobierno? No, yo creo que hoy lo hemos hecho muy bien, digo, mostrarnos en solidez y en la acción. Digo, es un gobierno que ha hecho muchas acciones, el cual también, digo, perdemos de vista que estamos en un momento de pandemia, una crisis mundial a nivel global, que no es específicamente la Argentina, y se han resuelto muchísimas cosas, como tiene que ver la ley de aborto, el tema de la ley del aporte solidario de grandes fortunas, el tema de impuesto a las ganancias, que era una demanda tan grande de los sindicatos. Este gobierno empezó y la primera medida que tomó fue la tarjeta alimentar, porque había una identificación sobre una Argentina que venía de pasar hambre. Digo, y toda esta cuestión, la inversión pública, que tiene que ver con haber modificado inversiones o recursos que el Estado Nacional pagaba en interés de la deuda externa y hoy se convierten en una inversión en obra pública. Yo cuento cuando yo vine al ministerio, que hablé con el presidente y le planteé mi plan como era y lo fui a ver al ministro Guzmán, me triplicó el presupuesto que tiene el ministerio aprobado en el Congreso. O sea que hay toda una decisión política de invertir en lo público para resolver cuestiones estructurales. Aparte, digo, justamente la obra pública atrás de la vivienda, que es un efector muy urgente de resolver cuestiones laborales, la generación de puestos de trabajo, digo, un la dinamizador circulación. rápido, Entonces, digo, práctico. la verdad que estamos muy fuertes en esta temática, generando estas políticas que se van dinamizando a partir de hoy. Ya 55.000, ya 4.000, 5.000 ya están en ejecución. Lo que decía de las 65.000 con los gobernadores, ya 18.000 están en proceso de licitación y ya hay 7.000 que están en ejecución. Y bueno, vamos generando una inercia, que esa inercia va a tomar mucha velocidad y va a generar una potencialidad que, como dice el presidente, reconstruir la Argentina es generar condiciones para que cada argentino se pueda desarrollar en el lugar donde nace. Hablábamos en el comienzo de nuestra edición y hace un ratito nada más titulábamos o recordábamos el impacto de la foto, justo días después de idas y vueltas el viernes pasado con respecto a la situación del subsecretario de Energía. Esa foto de todas las cabezas importantes, las segundas líneas y hasta quizás alguna tercera línea también de la coalición, ¿es un mensaje para afuera o también quizás también puede ser un mensaje para la interna, para que se sepa que tiene que haber un objetivo en común? No, es para la construcción política, porque más allá de la foto es la unidad del discurso. Sí. Y la unidad en la acción. Digo, nosotros hablamos de unidad en la acción y esa unidad en la acción se vio reflejado que no hizo falta que Cristina hable. Digo, el presidente sintetizó el pensamiento de un espacio político con respecto a la coyuntura particular de esta semana, pero aparte a propuestas concretas de cómo poner de pie la Argentina. Y uno de poner los pies la Argentina tiene que ver con reconstruir. Y este ejemplo hoy, el video que mostramos con respecto al abandono de las viviendas, la verdad que sobran las palabras, digo, ¿no? Generar esa impotencia a partir de viviendas derrumbadas, viviendas abandonadas durante muchísimo tiempo. Así que bueno, digo, vamos en este aspecto, pero me parece que lo importante es no solo la foto, sino el contenido de los discursos en función de la unidad en la acción. La semana pasada estuvo aquí el ministro Arroyo y le hice una pregunta similar a la que le voy a trasladar ahora. En algún momento se fueron las cámaras, nos fuimos nosotros de donde estábamos tanto, ¿no? En otra oportunidad. Hablo de barrios de emergencia, barrios vulnerables, tantas villas de emergencia. De la misma forma también que un día la atención mediática ha dejado de estar en Guernica, dejó de estar en determinadas tomas, pero la problemática sigue. ¿Cómo sigue aquello? ¿Cuál fue el día después? ¿Cuál fue el día que nosotros, digo, como medios en general, no televisamos nunca? Mira, el tema particular de Guernica, hubo gran trabajo del ministro Larroque en la provincia, que generó toda una cantidad de herramientas de soluciones y despejó el tema de esa toma. Digo, nosotros tenemos que tener políticas públicas, que las políticas públicas los problemas estructurales no los resuelven en un mes ni en 2 meses. Digo, si volvemos con las cámaras, probablemente la película sea casi una fotografía. Digo, lo que sí nosotros generamos, a diferencia que antes, una cantidad de herramientas que nos permite, primero, digo,
todo este proceso nuevo que se entregan de vivienda a través de Procrear y a través del fondo de la casa propia es Fondo Solidario de Recupero. Nadie paga más a través de un sistema financiero, sino un 25% de su sueldo y la variable son la cantidad de cuotas. Si yo cobro el doble que vos, pago en la mitad del tiempo que lo que pagas vos. O sea que hemos generado un proceso nuevo. Y hemos firmado con todas las provincias, con todos los municipios, el tema de lo que es la generación de suelo urbano, que esta generación de suelo urbano, digo, el Estado tiene que aprender que tiene una herramienta clave que es la zonificación. Y la zonificación genera una plusvalía. Lo que ha pasado en la Argentina, los que tienen recursos de manera prepotente en un terreno rural, hacen un barrio cerrado. Y a partir de esa prepotencia empiezan a exigir a un municipio el tema de que lleve servicios, que lleve una cantidad de infraestructura. Y los más humildes van a los lugares más vulnerables, probablemente a veras de arroyos, a costado de las vías del ferrocarril, toda esa historia. Entonces, digo, el Estado, aparte de las herramientas que tiene el Ministerio y los convenios que hemos firmado la semana anterior, digo, con el ministro Salvarreza, digo, con todas las universidades, en tema de generar condiciones y herramientas de ordenamiento territorial para que el suelo tenga una plusvalía. Está ese suelo, por ejemplo, una tierra rural de Córdoba o Santa Fe, que son las más fuertes, más importantes de la Argentina, valen $60.000. Convertidas a urbana valen $300.000. ¿Cuál es la diferencia? Una firma de un funcionario que dice esta tierra dejó de ser rural a ser urbana. Mirá la potencia que tiene el Estado y cada uno de los estados locales como para generar esta plusvalía que tiene que ser a partir de la inversión privada y de la plusvalía del sector público para resolver cuestiones estructurales. Así que estamos en ese camino. Una última consulta de Nicolás. Sí. Por segundo día consecutivo, el presidente Alberto Fernández rebautizó al presidente de los Estados Unidos, le dijo Juan Domingo Biden. Sí. También lo resaltó la vicepresidenta vía Twitter, un plan que es muy claro, impuesto a los sectores más ricos, 1, 2, 3% de los sectores más ricos para financiar un plan de obras públicas histórico de los Estados Unidos. ¿Es imposible pensar en un impuesto permanente a los ricos en Argentina? Y mira, vos fijate el debate que generó el Fondo Solidario de las Grandes Fortunas. O sea, el mundo, hay un mundo antes y un mundo después de la pandemia. Generó debate, un aporte, Sí, usted está diciendo lo que no, generaría un impuesto. pero hay que generar las condiciones para que eso suceda. Y lo que eso suceda, y lo que también digo que parecía que nadie lo iba a pagar, el 80% lo pagó. Entonces digo, hay un entendimiento de una cantidad de gente. ¿Pero cuáles son esas condiciones, Jorge? No, las condiciones tienen que ver primero con generar una planificación a largo plazo que vaya resolviendo cuestiones estructurales. Digo, lo que es cierto también que la pandemia no terminó y la pandemia generó a partir de los grandes laboratorios del mundo un nuevo mundo, un mundo donde hay más de 130 países del mundo que no recibieron ni una vacuna. Entonces, digo, nosotros vamos en ese proceso, digo, nos criticaron siempre por cuál era nuestro alineamiento con respecto al mundo, y resultó que el mundo con el cual nosotros hablábamos terminó resolviendo las cuestiones de vacuna, China, Rusia, probablemente Cuba próximamente. La Argentina hoy está en condiciones de generar vacunas en la Argentina, así que me parece que estamos en buenas condiciones. Digo, lo que sí es cierto, digo que hay que buscar consensos en la Argentina. De una vez por todas tenemos que tener políticas públicas. Me cuento, a mi ministerio debe ser el único ministerio que vienen todos, absolutamente todos los gobernadores y todos los intendentes de la Argentina. Entonces yo con ellos les pregunto, todos quieren hacer vivienda, pero después la paradoja que nos votan en contra de los presupuestos. O no acompañan el Fondo Solidario de las Grandes Fortunas, o salen en voz unísona a defender los fondos obscenos que recibía la Ciudad de Buenos Aires en más del traspaso de la Policía Federal. En el despacho no hay política, en otros lugares sí. Entonces digo, eso es lo que tiene que suceder. De una vez por todas ponernos a discutir qué Argentina queremos. Una Argentina donde tengamos políticas públicas para 45 millones, donde no, uno cuando explica 55.000 viviendas paralizadas a partir del año 2015, porque es una Argentina de 20 millones de argentinos. O sea, las viviendas no hacen falta. Ministro, muchas gracias. Usted difiere algo con Alberto Fernández. Usted no utiliza el teorema Grosito. O sea, tienen el mismo escudo, tenemos el mismo escudo, tenemos el mismo tema, compartimos una pasión y la verdad que las pasiones no tienen mucha racionalidad, son pasiones, así que la verdad que lo que sí tenemos un gusto por la estética del deporte que nos hace particulares. Suerte mañana en Paraguay, entonces. Gracias, muy amable. Y suerte con la gestión que de por sí es bravísima. Muchas gracias. Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda, aquí en Televisión Pública.